Presidium, la doctora Zulema Trejo Contreras, profesora e investigadora del Colegio de Sonora, del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera y además organizadora del coloquio. Se encuentra con nosotros también la doctora María del Valle Borrero Silva, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera, también del Colegio de Sonora. Organizadora también del coloquio. Se encuentra también la doctora Raquel Padilla Ramos, profesora investigadora del Centro INA Sonora y organizadora del coloquio. Por supuesto, se encuentra también la rectora del Colegio de Sonora, la doctora Gabriela Grijalva Monteverde. Cederemos la palabra a la doctora Zulema Trejo para las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todas y a todas, muy bienvenidos al Colegio de Sonora. Es un gusto que nos estén acompañando a comentar, reflexionar acerca de este tema tan importante como son los grupos indígenas, las sociedades indígenas, en diferentes aspectos. Ya lo hemos estado viendo en las cuestiones culturales, cuestiones militares, vamos a ver después cuestiones sobre recursos naturales. Entonces es un gusto tenerlos a todos aquí, un gusto a los que aceptaron nuestra invitación para venir. Pues muchas gracias de tenerlos aquí. Ahora para el acto inaugural, la rectora. Sí. Muy buenas tardes a todas y todos, estimadas doctoras Borrero, Trejo, Raquel Padilla, doctora Ana Luz Ramírez, también organizadora de este evento, doctor Walter del Río, bienvenido nuevamente, e igualmente a todas y todos los académicos que nos visitan de instituciones nacionales y extranjeras. Muchas gracias por estar presentes y por su visita en estas tierras cálidas que espero los traten muy bien. Aparte del calor, por supuesto. La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente, nos dijo Rigoberta Menchú. Realmente para mí es un verdadero gusto estar con ustedes en esta tarde, en nombre de la comunidad del Colegio de Sonora, en el marco de este coloquio, que no solamente nos ayudará a profundizar nuestro conocimiento de los acontecimientos, procesos, interrelaciones y cambios en los diversos grupos étnicos de esta región y de otras regiones latinoamericanas, sino que seguramente este coloquio nos permitirá visualizarlos como grupos dinámicos, vivos, con sus propias estrategias de supervivencia, con relaciones y reglas de convivencia internas y de relación con el exterior, pero al mismo tiempo con una serie de carencias, marginación, abuso y despojo del que han sido objeto a lo largo de la historia los pueblos originarios de nuestras tierras. Y es precisamente a través de este tipo de encuentros entre expertos en el tema donde encontramos los espacios para aprender más sobre las riquezas, fortalezas y capacidad de interrelación e integración a la sociedad en la que se desarrollan, lo cual no debería de ser solo por motivo de subsistencia, sino debiéramos considerarlos siempre como agentes de su propia existencia que aportan y que deben ser partícipes de un mejor desarrollo, lejos de la marginación, la discriminación y la exclusión. Tan solo en Sonora tenemos 9 grupos de pueblos originarios
7 de ellos originarios, guarijíos, mayos, yaquis, pimas, comcac, tohono odan, conocidos como pápagos, y cucapás. Además están los quicapúes, que han vivido en el estado por más de 100 años, y otro grupo más conformado de migrantes en tránsito, que incluye a otras etnias del país, que emigran temporalmente en busca de trabajo o en busca de un mejor futuro. Conocer, profundizar y reflexionar sobre distintos hechos que han acontecido y marcado nuestra historia nos permite comprender de mejor manera nuestro presente y nos da una mejor perspectiva de cómo podemos, desde la academia y de la sociedad misma, incidir en la búsqueda de un futuro más armónico, de convivencia en paz, de tolerancia y respeto a la diversidad de credos, usos y costumbres, teniendo siempre como guía el respeto a los derechos humanos. Por último, pues no quisiera dejar pasar la oportunidad de felicitar a las autoras y coordinadores de los libros que se presentarán en este coloquio, uno de ellos un poquito más tarde, en unos momentos más, y otro el día de mañana. Y sin más, agradeciendo la participación de los coorganizadores de este evento, el INA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, les pido que se pongan de pie para también a nombre del Colegio de Sonora, y siendo las 6:39 de la tarde de este miércoles 18 de octubre del año 2017, tengo el honor de declarar formalmente inaugurado el 7º Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera, Cambio Cultural en Territorios Indígenas de Frontera, Programas, Procesos y Apropiaciones siglos XVIII a XX. Muchas felicidades y muchas gracias. Continuando con las actividades de este coloquio, a continuación sigue la presentación del libro La institución significada, los pueblos indígenas en la Sonora colonial y republicana, de la doctora Zulema Trejo Contreras, Raquel Padilla Ramos, Dora Elvia Enríquez Licón y Esperanza Don Juan. Antes de pasar a la presentación, proyectaremos el video producido por el Departamento de Difusión Cultural, La institución significada. La institución significada. El estudio de las sociedades indígenas sonorenses tradicionalmente se ha enfocado a conocer su participación en conflictos armados, sean sus propias rebeliones o su apoyo a una u otra de las facciones políticas en los enfrentamientos por el control del poder estatal. Básicamente lo que se trata en el libro es un estudio de los aspectos simbólicos de los grupos indígenas. El libro no es una monografía, no trata la historia de cada grupo por separado, sino la interrelación de cada grupo entre ellos mismos y con la sociedad blanca mestiza. Tal orientación observa un notable cambio en los últimos años al diversificarse el interés de las investigaciones ocupadas en estudiar otros aspectos del devenir histórico de las distintas sociedades indígenas. El libro está dividido en 4 grandes capítulos. El primer capítulo es un balance historiográfico acerca de los grupos indígenas a nivel nacional y estatal. El segundo explica la teoría de los imaginarios sociales
y su relación con los grupos indígenas. En el tercero se estudian dos instituciones, que es la religiosa y la política militar. En el tercero lo que se ve son las fronteras simbólicas y las instituciones de territorio y territorialidad. En la institución significada Pueblos Indígenas en la Sonora colonial y republicana se aborda el estudio de ópatas, mayos, pimas y yaquis en la larga duración de 1767 a 1940 bajo la óptica de la teoría de los imaginarios sociales, la cual permitió indagar acerca de los factores subyacentes, ante todo simbólicos, a los procesos históricos en los que participaron tales grupos indígenas. Para poder estudiar algo tan amplio tuvimos que dividirlo en 4 instituciones, que es la política militar, la territorialidad, las fronteras simbólicas y los aspectos religiosos. En el libro se analizan específicamente los siguientes elementos: estructura religiosa, gobierno civil, estructura militar, territorio, territorialidad y fronteras simbólicas. Son capítulos que pueden ser leídos por cualquier persona que esté interesada en la historia de los grupos indígenas. Algo que tratamos de cuidar las autoras es que no fuera solamente un libro dirigido a una comunidad muy específica, sino que también sirviera para divulgar el conocimiento de los grupos indígenas y sobre todo para que nos ayude a entender cuál es la forma que los grupos indígenas tienen de ver el mundo. Solicitamos a los integrantes del Presidium tomar su lugar. ¿Alguna silla? Sí. Ok, falta una silla. Pues si quieren de este lado ustedes los presentan. Falta una silla. ¿Falta una silla? Sí, los presentadores. Y ¿si les parece? Sí. Esa sí. Ay, es que necesito. ¿Qué necesitas? Esto. Es que sí, ajá, ya. Nos acompañan en el Presidium para la presentación del libro como moderadora la doctora Ana Luz Ramírez Zavala, profesora investigadora del Colegio de Sonora. Se encuentra como comentarista la doctora Patricia Guerrero de la Yata de la Universidad de Sonora. El doctor Ignacio Almada Bey, profesor investigador del Colegio de Sonora. También la coordinadora del libro, doctora Zulema Trejo, profesora investigadora del Colegio de Sonora. También la coordinadora, doctora Raquel Padilla Ramos, profesora investigadora del Centro INA Sonora. Cedemos la palabra a la doctora Ramírez. Pues buenas noches, agradecemos a los presentes. Vamos a continuar con el programa, con la presentación del libro La institución significada.
Y bueno, antes de continuar quisiera comentar que, bueno, aquí están dos de las autoras, la doctora Zulema Trejo y Raquel Padilla. Por cuestiones logísticas, Esperanza Don Juan está abajo, pero está presente, y Dora Elvia tuvo compromisos en su institución, la Universidad de Sonora. Tienen ahorita ellos una conferencia y pues no nos pudo acompañar, pero bueno, aquí está la mayoría. Y bueno, vamos a recordarles a los comentaristas que tienen 20 minutos para la presentación. Iniciamos con la doctora Patricia Guerrero de la Yata. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, presidenta de la Academia en Lengua Escrita, coordinadora del posgrado en Humanidades y profesora en el Departamento de Letras y Lingüística, ambas en la Universidad de Sonora. Sus áreas de investigación giran en torno al estudio del discurso, hermenéutica, lectura, escritura, argumentación y textos académicos. Actualmente trabaja con 2 líneas de investigación: construcciones de sentido, discurso y estudios culturales y desarrollo de habilidades de lectura y escritura en la universidad. Su libro más reciente, en coautoría con Sofía Mavisca Montaño, es Construcción de Sentidos, las representaciones de la lectura en formación de estudiantes universitarios. Le damos la palabra. Ok, bueno, entonces voy a presentar al doctor Almada. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera en el Colegio de Sonora, forma parte de la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora, forma parte de la Academia Mexicana de Historia, ocupando el sillón número 21, es especialista en la historia de la Revolución en Sonora y su impacto en el ámbito nacional, y ha hecho importantes aportaciones a la historia colonial del noroeste, así como a la historia de las relaciones conflictivas entre los vecinos de Sonora y los apaches en el siglo XX. Sus últimas publicaciones son Historia Panorámica del Congreso del Estado de Sonora, volumen 1 y 2. Entonces, les cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Historia. Por esta no entiendo solo la historia acabada, sino también la historia que se está produciendo y la que está por llevarse a cabo. Esta historia es esencialmente creación y destrucción. Cornelius Castoriadis. Con este epígrafe, la doctora Patricia del Carmen Guerrero de la Yata y un servidor iniciamos el comentario al libro. La institución significada, los pueblos indígenas de la Sonora colonial y republicana, es fruto del trabajo interdisciplinar de las investigadoras Zulema Trejo Contreras, Raquel Padilla Ramos, Dora Elvia Enríquez Licón y Esperanza Don Juan Espinosa. La institución significada es un libro colectivo publicado por el Colegio de Sonora que responde a la pregunta: ¿qué hizo posible que algunas sociedades indígenas hayan pervivido hasta la actualidad, mientras que otras se extinguieron? Las autoras analizan en él las instituciones indígenas, sean de origen nativo o hispánico, en busca de significaciones imaginarios sociales que den respuesta a su pregunta, es decir, detecta, citamos, las significaciones imaginarios sociales subyacentes a ellas, apoyándose en la teoría de Castoriadis, contribuyendo a ampliar las coordenadas de su aplicación. El libro se divide en 4 apartados. En el primero se hace una revisión bibliográfica relativa al mundo indígena de México y Sonora. En el segundo se explica la teoría de los imaginarios sociales propuesta por Cornelius Castoriadis, que será la base teórica que sustenta esta investigación y que permite lograr una visión integradora del mundo indígena, combinando aspectos simbólicos con estructurales. En el tercer apartado se analiza la imbricación de las instituciones políticas, religiosas y militares del mundo indígena, y en el cuarto se explican 3 instituciones indígenas importantes:
territorio, territorialidad y frontera simbólica. El capítulo 1, generalizaciones y particularidades, los indios entre la historiografía mexicana y la sonorense, de las páginas 13 a la 47, cuenta a su vez con 3 apartados: el discurso historiográfico sobre los indios en México, el discurso historiográfico de los indios en Sonora y los imaginarios sociales en pueblos indígenas de Sonora. En ellos las autoras aportan a la explicación del proceso mediante el cual los pueblos indígenas asentados en lo que vino a ser el estado de Sonora actual construyeron sus propias formas de inscripción a los cambios modernizadores desde la segunda mitad del siglo XVIII, inmersos en una sociedad de frontera. En el capítulo 2, la teoría de los imaginarios sociales, las autoras revisan la ontología heredada y criticada por Castoriadis y explican que hay un debate entre los límites de la ontología. En ese debate entra la postura teórica aquí expuesta. La crítica que este autor hace a dicha ontología es que se tiene una concepción del tiempo lineal, que esto determina el ser y no le permite no ser. Al hacerlo, cancela la posibilidad de una dimensión temporal esencial para el estudio de los procesos sociohistóricos. Las autoras explican cómo Castoriadis ofrece al ser la posibilidad de no ser, es decir, de contar con esa parte irracional en la que radica la imaginación, dotándolo así de una dimensión temporal. Comparan algunos conceptos del psicoanálisis con conceptos utilizados por la teoría de los imaginarios sociales, porque dicen, ambas teorías buscan aspectos simbólicos. Entre los conceptos que equiparan se encuentra el de inconsciente creador, con el de imaginación radical, que deviene en imaginario social instituyente, y lo definen, de acuerdo con Castoriadis, como la potencia creadora cuya función es hacer surgir el flujo de las representaciones y ligar rupturas y discontinuidades. Otro concepto importante es el de magma, que definen siguiendo a Castoriadis como la superposición de las significaciones imaginarios sociales y la equiparan al inconsciente colectivo, porque el magma es el lugar de la creación, el lugar de donde surge la imaginación radical. Una categoría de análisis importante también para el trabajo que estamos presentando es la de significaciones imaginarios sociales, porque dicen, son los sentidos que se crean y se recrean en la imaginación radical. Las significaciones imaginarios sociales tienen un referente esencialmente indefinido, indeterminado y abierto, porque constantemente se están recreando, y dichas recreaciones van conformando redes de significados, es decir, el magma. Sin embargo, las significaciones imaginarios sociales tienen cierta estabilidad cuando se instituyen. Esta categoría puede funcionar de 3 maneras en el orden social: creándolo e instituyéndolo, manteniéndolo y justificándolo, y cuestionándolo y criticándolo. De acuerdo con Castoriadis, la tradición explica que la ciencia, para ser ciencia, debe ser axiomática, pero señala que esto cierra la posibilidad de cambios en el conocimiento que se proporciona a la sociedad, es decir, no permite a las instituciones recrearse. Por ello expone que más allá de la lógica axiomática, debería considerarse una lógica histórica, capaz de dar sustento a las ciencias efectivas. Llama ciencias efectivas a las ciencias sociales y a las humanidades. Esto permitiría comprender que las sociedades van más allá de la mera racionalidad y funcionalidad. Las autoras explican que el autor de la teoría de los imaginarios sociales planteó lo sociohistórico como una dimensión del ser, y que para el análisis de lo social histórico es necesario considerar también una dimensión diacrónica. Por ello explican que la comprensión de lo histórico debe ser dialéctica y concentrarse en indagar a profundidad los aspectos estudiados, para de esta manera poder comprender el proceso de creación de las significaciones imaginarios sociales y de las instituciones que conforman los imaginarios de las sociedades. Luego de advertir acerca de los riesgos que puede provocar la causalidad en los estudios de procesos históricos, explican que una investigación de la dimensión histórica debe contener 2 aspectos. Uno de ellos es el ensídico o contextual, y el otro es identificar tanto las significaciones imaginarios sociales de las colectividades elegidas como las de aquellas con las que estuvo en contacto. Esto con el fin de comprender cómo se formaron instituciones y significaciones. Para terminar este capítulo, las autoras perciben la historia como creación, de ahí nuestro epílogo, como producto del hacer, de la inventiva y de la acción,
expresada en la configuración de instituciones específicas. De esta manera, en el movimiento social puede percibirse el binomio sociedad instituida, sociedad instituyente, que retoma el carácter integral y dinámico de los imaginarios sociales. Dicho carácter dinámico hace posible la transformación paulatina de las instituciones sociales. Las autoras explican que para que exista una institución debe haber consenso, pero cuando éste se debilita, se crean significaciones y nuevas instituciones, y entonces es cuando se habla de sociedad instituyente. De acuerdo con Castoriadis, las autores expresan que una sociedad instituida, es decir, relativamente estable, expresa su unidad y cohesión interna en una red de significaciones que atraviesan y orientan la vida en sociedad, es decir, la institución modela a los individuos que reproducen a la misma institución que los engendra. En el capítulo 3, las instituciones, la imbricación de lo político, lo religioso y lo militar en las sociedades indígenas de Sonora, páginas 69 y 140, las autoras explican cómo se constituyeron desde la época misional hasta la recreación de identidades étnicas propiciadas por la resistencia, las redes de significaciones sociales y en qué entorno se crearon los lazos de solidaridad, así como también la manera en que se tejieron dichas significaciones durante la organización y formación de las instituciones que permitirían la integración social, la recreación de su propia identidad y la persistencia de grupos como yaquis, pimas y mayos. Uno de los frutos de este libro es el balance historiográfico sobre los pueblos indígenas desplegado en el capítulo 1 y aplicado en el capítulo 3. Si bien es el único balance historiográfico publicado ex profeso en los últimos 4 años en la historiografía sobre Sonora, y es de utilidad mayúscula por los datos reunidos y por la interpretación que se deslinda de dar el principal papel al protagonismo de los europeos y criollos, interpretación que considera el pueblo como el sitio por excelencia para construir la integración social de los pueblos indígenas estudiados, al ser una corporación con autoridades propias y legítimas, estructurado en un territorio definido y en torno a un santo patrón, que otorga al sentido de la territorialidad considerable arraigo y que funciona como fuente de identidad, que acepta que los misioneros recelaban acerca de la religiosidad sincrética de los indios. Aún así, cabe señalar algunas cuestiones debatibles y varias omisiones, obligadas, dado que el balance historiográfico no pretende ser exhaustivo. Entre las omisiones destaca el libro de José Refugio de la Torre Curiel, que trata sobre las misiones franciscanas entre 1768 y 1840 en la Pimería Alta, la Pimería Baja y Lopatería, que repara sobre la ambigüedad del espacio, marcando el contraste entre vivir entre cristianos versus convertirse en un cristiano. Plantea cuándo los residentes de las misiones dejaron de ser indios misionales, presta atención a la movilidad horizontal y propone que el fin de las misiones fue en 1828, cuando la codicia de los vecinos acabó con los bienes que custodiaban los misioneros hasta que fueron expulsados por ser españoles en ese año. Entre las cuestiones de controversia, cabe señalar las siguientes. El papel y la importancia del binomio misión-presidio debiera plantearse desde el capítulo 1 y al principio del 3, porque fue precisamente al detenerse el avance de la conquista en la cuenca del Río Fuerte, donde el presidio de Montes Claros había sido reducido a cenizas en 2 ocasiones, que las autoridades decidieron cambiar de estrategia y en ese sentido solicitaron misioneros de la Compañía de Jesús para someter, congregar, pacificar y cristianizar a los pueblos indígenas de la región. Este binomio, presidio-misión, funcionó hasta el fin de la monarquía hispánica en 1821 en el suelo de lo que es hoy el estado de Sonora.
De manera explícita y argumentada, se señala por las autoras el peso de las funciones militares en los pueblos indígenas, mismo que se refleja en la composición del cabildo indígena. Que esto haya sido un factor inhibidor de la propagación de las cofradías en este territorio podrá ser dilucidado cuando contemos con un estudio comparado de la pastoral de los misioneros jesuitas y de la pastoral del clero diocesano en esta materia. Continuar empleando como un parteaguas global y contundente de la historia de la región a 1767 es discutible. Ya se ha señalado de manera persuasiva por Sergio Ortega Noriega que antes de la rebelión de 1740 se registra un declive de las misiones desde 1680, debido a la exacción de recursos para sostener colegios de la Compañía de Jesús en el centro de la Nueva España y a la falta de sensibilidad de las subsecuentes generaciones de misioneros, como se manifestó en el traslado hecho a escondidas de los vasos sagrados y de imágenes que contaban con una devoción extendida en el Yaqui a la península de la Baja California, y en que al menos un misionero recién llegado se hacía acompañar de un cortejo de coyotes del Río Fuerte, algunos de cuyos miembros desplazaron como sacristanes o temastianes a yaquis, hechos que se tornaron factores precipitantes de la rebelión de 1740. Apenas empiezan a incorporarse a las interpretaciones los efectos de los cambios en la pastoral debidos al reemplazo sucesivo de las generaciones de los misioneros, de los castigos físicos. Los supuestos jefes de la rebelión de 1740, luego de aplacada esta, fueron degollados y descuartizados sus cuerpos por insistencia de los misioneros ante el gobernador Vildósola, para ser colocados sus miembros en los cruces de los caminos como castigo ejemplar. Este episodio es un botón de muestra del recurso a la violencia por todos los actores en la época, incluso los misioneros, y de las dificultades de estos para comunicarse con los indios en su lengua. Esto invita a no idealizar el régimen misional ni a percibirlo como un periodo homogéneo, ni aplicado de manera igual en su ámbito territorial. Se requiere verificar cómo era la vida cotidiana y la carga de los repartimientos en el régimen misional en 1721-1767, si el régimen misional permanecía como lo relatan las generaciones de misioneros jesuitas en el periodo de formación y temprana expansión económica 1591-1720. Las pesquisas realizadas luego de la rebelión de 1740 muestran que había colonos con familias ubicados en el Valle del Yaqui, por lo que fue relativo el papel jugado por los misioneros en torno a blindar supuestamente las tierras de los yaquis. Los misioneros pospusieron la secularización de las misiones por más de 150 años, y con ello dosificaron la infiltración de los colonos y sus familias en los bajos ríos Mayo y Yaqui, y difirieron la pérdida por los pueblos indios de sus tierras, aguas y costumbres. Además, la expulsión de los misioneros jesuitas no puede explicarse sin aludir a la posterior supresión de la orden emitida por el Papa Clemente XIV el 21 de julio de 1773, y la difusión del jansenismo dentro de la jerarquía eclesiástica y de las élites de gobierno de la Casa de Borbón. El destino histórico de los expulsos fue doloroso, melancólico o romántico, a diferencia de su destino historiográfico, que ha sido afortunado, descollante, agiográfico. Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, se pierden los bienes temporales de los pueblos de misión por sus administradores rapaces. Se multiplican los pueblos mixtos a expensas de los pueblos de misión. La movilidad horizontal aumenta significativamente y se registran manifestaciones de una religiosidad sincrética, abierta
y sin la intermediación del clero, que escandaliza a párrocos, como señalan con datos puntuales tomados por las autoras de un abanico de fuentes. Estas consideran que entre los yaquis la organización más importante es la religiosa, la cual ha venido registrando una participación creciente de mujeres hasta predominar en la actualidad. Por lo que toca a las instituciones militares, se destaca la existencia y persistencia de los capitanes generales de yaquis, mayos y ópatas, como una institución dual o anfibia que era reconocida tanto por el gobierno estatal como por los pueblos indígenas aludidos. Se plantea por las autoras la pregunta de amigos o enemigos acerca de los indios y se señala que la respuesta depende de la época, es decir, del contexto que se indaga. En el capítulo 4, las instituciones, territorio, territorialidad y fronteras simbólicas, las autoras explican la manera en que 3 instituciones se adaptan en las sociedades originarias y se adoptan de manera significada por los pobladores indígenas de Sonora. Empiezan observando que las sociedades indígenas vivieron en una zona de frontera y que en la interacción con los españoles se puede observar la disputa del espacio tanto físico como simbólico. Esta relación, exponen, no ha sido siempre conflictiva, sino que tiene sus matices dependiendo del lugar y la época en que se estudie. La relación entre españoles e indígenas conlleva un enfrentamiento de imaginarios sociales. El capítulo se divide en 2 apartados. El primero lo titulan Territorio y Territorialidades y el segundo Fronteras e Imaginarios Sociales. En el primer apartado, las autoras definen los conceptos de territorio y territorialidad, luego de hacer un breve recorrido por las definiciones que expresan autores como Avedaño, Barabás, Mazurek y Yifuntuan, y explican que territorio y territorialidad constituyen, cito, 2 elementos que mantienen una interrelación mediante la cual uno y otra se influyen, se transforman, se resignifican. De tal manera que al no poseer un territorio que había sido propio físicamente, pero que ahora ya no lo es, la territorialidad se recrea en la significación imaginario social que le permite al grupo seguir poseyendo de manera simbólica un territorio que ya no tiene. Por lo anterior entonces se considera la territorialidad como una significación imaginario social y la definen como el elemento simbólico que vincula a un grupo social en el entorno que habitan o habitaron. Esto permite resignificarse, es decir, adoptar y adaptarse a las circunstancias sociopolíticas de su contexto desde la llegada de los misioneros hasta el siglo XX. Cada sociedad indígena reaccionó de formas diversas a la colonización, se resignificó y formaron redes de relaciones a menudo inestables. En ocasiones, el apego de los indios a los elementos geográficos que conformaban su territorio provocaban que huyeran de los pueblos de misión en los que fueron congregados y se refugiaran en lugares sagrados, como barrancos, montes, ojos de agua, que habían adquirido un valor simbólico y eran un lugar apropiado para esconderse de las autoridades. Algunos lugares sagrados y de encuentro multiétnico fueron el sitio de San Luis de Babarocos y el Cerro Prieto. Este último sirvió de refugio a Pimas y Aceris durante las rebeliones del siglo XVIII. En el caso de los ópatas, el significado de territorio se recreó hasta adaptarlo a la vida misional. Sin embargo, su sentido de territorialidad les permitía seguir considerando propio el territorio que ya no poseían. Este sentido de territorialidad, es decir, esta significación imaginario social sobre la territorialidad, permitió la alianza con españoles en contra de apaches, pues consideraban que defendían su propio territorio. Esto da pie a que las autoras de la institución significada observen la estrecha relación entre los conceptos de territorio y territorialidad y con ello aporten una nueva interpretación desde los imaginarios sociales a los estudios sobre los vínculos de las sociedades indígenas que habitaban la región. Para el caso de los mayos, las autoras dicen que la fundación de los pueblos misionales implicaron el enfrentamiento entre 2 conceptos distintos con los que se concibe el territorio: el de propiedad, considerado por los misioneros, y el de posesión, considerado por los pueblos indígenas. Los primeros se asentaban en un lugar y eran propietarios de ese lugar. Los segundos eran seminómadas, recorrían un amplio territorio que proveía sus necesidades, poseían el territorio. De estas formas, los indígenas no eran propietarios de los valles que habitaban, pero sí los poseían. En el caso de los yaquis, los 8 pueblos fundados por las misiones en el siglo XVII, el río Yaqui y la Sierra del Bacatete son
citamos, un solo elemento pleno de significación en lo yaqui, tangible y simbólico a la vez, es decir, son parte del magma que da pie a la institucionalización del territorio yaqui. En el segundo apartado del capítulo, Fronteras e Imaginarios Sociales, las autoras definen el concepto de frontera desde la perspectiva geográfica, histórica y político-social. Sin embargo, explican que los conceptos tradicionales no incluyen los aspectos simbólicos que subyacen en las interrelaciones de los grupos sociales y llegan a una categoría útil para su investigación, el de frontera simbólica. Esta categoría es definida por las autoras como espacios intangibles de convergencia en los cuales dos colectividades conviven de forma intermitente. Esta convivencia genera acuerdos, conflictos, consensos y rupturas que hacen perceptible no solo la presencia de dichas fronteras, sino también posibilitan su análisis. Y explican que su uso permite esbozar explicaciones más complejas de los procesos históricos. Otra de las aportaciones de este libro es su metodología. En el libro utilizan los diagramas de Venn, de la teoría de conjuntos, para explicar fronteras simbólicas que se crean entre los indígenas y los no indígenas, haciendo visibles convergencias y divergencias en hábitos, en significaciones imaginarios sociales que van cambiando a través del tiempo. Con sus ejemplos también permiten observar de qué manera las fronteras simbólicas, aun cuando son intangibles, pueden rescatarse desde su representación a través del lenguaje, de tal manera que los discursos emitidos por cada colectividad estudiada contienen las significaciones imaginarios sociales que les permiten aliarse, catalizar un conflicto o propiciar una ruptura. Es importante considerar que la pregunta con la que inicia el libro La institución significada es ¿qué hizo posible que algunas sociedades indígenas hayan pervivido hasta la actualidad mientras que otras se extinguieron? Las autoras llegan a la conclusión de que fue la manera en que se crearon, recrearon, resignificaron, adoptaron y adaptaron sus significaciones imaginarios sociales. Las autoras consideran que son tan importantes los aspectos concretos del proceso histórico como ese aspecto intangible de las relaciones en dicho proceso, puesto que, dicen, este aspecto está, citamos, estrechamente vinculado a los factores funcionales y estructurales de sus sociedades. Por ello, proponen estudiar los procesos históricos desde esta teoría. Su estudio permite percibir la manera en que entran en contacto, a través de las fronteras simbólicas, las significaciones imaginarios sociales de unos grupos con otros, de cómo se influyen, cómo se crean y cómo se recrean. Seguramente esta contribución estimulará investigaciones y debates que permitirán conocer mejor las estrategias de sobrevivencia de los pueblos indígenas y del papel de los imaginarios en la vida cotidiana y en las grandes coyunturas. Queda mucho por decir sobre el contenido de esta obra, pero nuestro propósito no es resumirla, sino invitar al lector a leerla y a compartir con nosotros algunas respuestas a preguntas que las autoras contestan específicamente, así como también a plantear nuevos interrogantes provocados por la lectura. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Patricia Guerrero de la Yata y al doctor Almada por sus comentarios, y antes de darles la palabra a las autoras o a dos de ellas, me gustaría leerles un poco de la trayectoria de las autoras. Esperanza Don Juan es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora e investigadora del Instituto Nacional de Historia y Antropología, actividad que compagina con la docencia en el nivel superior. Su labor de investigación la ha llevado a incursionar en diversas temáticas, destacando el tema electoral, la fiscalidad, imaginarios sociales y patrimonio cultural. Hay que resaltar que Esperanza Don Juan, en compañía de las demás autoras de este libro, coordinó el libro Religión, Nación y Territorio en los Imaginarios Sociales Indígenas de Sonora, 1767-1940. Dora Elvia Enríquez Licón es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, adscrita al Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, donde desempeña labores de docencia e investigación en historia regional, particularmente sobre la historia de la Iglesia Católica en Sonora, educación, imaginarios sociales y procesos de secularización. Es autora del libro Pocas Flores, Muchas Espinas, Iglesia Católica y Sociedad en Sonora, 1779-1912. Raquel Padilla Ramos es doctora en etnología por la Universidad de Hamburgo, profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con una amplia trayectoria en temas como la Guerra del Yaqui, las misiones de Sonora,
templos y religiosidad indomisional en la opatería y protección de bienes muebles en recintos religiosos del Estado. Es autora del libro Los irredentos parias, los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán 1911. Zulema Trejo Contreras es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora y actualmente coordina el programa de maestría y doctorado en Ciencias Sociales de esta institución. Sus investigaciones se centran en el siglo XIX sonorense y abarcan temas de historia política, fiscal e institucional, así como los imaginarios sociales de los pueblos indígenas. Es autora de Redes, Facciones y Liberalismo, Sonora 1850-1876. Y con esto les damos la palabra por si quieren hacer algún comentario. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Primero agradecer a todos su presencia, puras caras amigas, puras caras bonitas. Este libro no es un trabajo coordinado, no es un trabajo editado, no es un trabajo compilado, es un trabajo escrito en coautoría. Entonces sí me gustaría que quede muy clara la diferencia con otros trabajos en los que las autoras hemos participado como autoras independientes. Esto significa que costó bastante trabajo llegar a conclusiones donde a veces no podíamos generar acuerdos, pero fueron debates maravillosos, créanmelo. Sesiones en seminarios, sesiones en café, en desayuno, en Quino, en Bahía Quino, en casas, aquí, en el INA, en fin, siempre que podíamos encontrarnos, encontrábamos un pretexto para debatir los temas que estábamos trabajando y avanzar, ¿no? Entonces, creo que esto lo hizo un trabajo muy peculiar y muy enriquecedor. Recientemente, en lo personal, yo presenté una ponencia en el Foro de las Misiones, en la que se percibe cómo después de 1740, la información, a propósito de lo que comentaba el doctor Almada, la información de los misioneros se vuelve mucho más profusa para el yaqui y para el mayo. Y otra cosa que llama muchísimo la atención es que casi todos los misioneros asignados a la región son mexicanos. Es decir, ya no son los misioneros europeos. Ahí hay algo que estudiar y que analizar, pero creo que sí se presta un poco para el debate de la importancia o no de las misiones después de la rebelión de 1740. En el libro, por supuesto, tratamos de incorporar a las mujeres, como lo mencionaba el doctor Almada, el estudio de la organización civil, militar y religiosa de los pueblos indígenas. Esos son los datos empíricos básicamente más importantes con los que estuvimos contrastando la teoría de los imaginarios sociales de Cornelius Castoriadis. Entonces, bueno, no quiero hacerla de spoiler y pues prefiero que ustedes lean el libro y nos envíen sus comentarios. Estamos abiertos a ellos. Gracias. Bueno, pues de este libro hay que darle las gracias a muchas personas que nos ayudaron a buscar información, las personas que trabajaron en nuestro proyecto. No están aquí todos, pero vale nombrarlos. Está Zulema, mi tocaya, que nos ayudó en el proyecto, Iván Revilla, nos ayudó también Ana Luz, también estuvo trabajando con nosotros en el proyecto, Emanuel Meraz, Lupita Lara, y ahorita no se me viene a la memoria más. Patti Guerrero, de hecho hizo su tesis también, Patti Vega también,
en este proyecto tan grande que fue, que lo trabajamos durante 4 años el proyecto, y el libro nos llevó otro tanto, ¿no? Yo creo este libro, si lo puedo describir en pocas palabras, es un libro hecho de consensos y de disensos. Hubo momentos en que no pudimos llegar a acuerdos, y en el libro se nota la tensión, o al menos para nosotros es evidente que había una tensión ahí, de que nosotras mismas no llegábamos a un acuerdo por más debate y más tazas de café que tomáramos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la característica del libro, que es un libro que se construyó llegando a acuerdos, llegamos a los disensos que no pudimos conjuntar una visión, pero creo que eso es lo rico de la investigación histórica, que haya un debate, que no haya acuerdo total, porque si hay acuerdo total, que seguimos investigando después. Y pues los invito a leer este libro, que efectivamente, como dice Raquel, no es un libro compilado, no es un libro donde cada autora haya hecho un capítulo, es un libro donde todas hicimos todos los capítulos. Entonces, quien haya leído algo de nosotros seguramente reconocerá las voces al interior de cada capítulo. Gracias. Bien, pues con esto tenemos espacio para comentarios y preguntas. ¿Les parece que sigamos con la dinámica de rondas de comentarios y preguntas, y al final contesten las autoras? Por ahí Benjamín alzó la mano. A las 7:40 y todavía falta. Ahí tiene. Bueno. Ya es muy interesante el libro y sobre todo el método de cómo lo hicieron, ¿no? En autoría colectiva. Tengo una pregunta para el doctor Amar, pero no quisiera dejar de comentar que es muy aburrido y muy rígido estar escuchando los currículos de casi pasan los asistentes, y no quieren spoilers, como dice, porque ponen un video para presentar casi la presentación del libro. Pues son detalles que a la larga me perdí, doctor, cuando no sé si menciona parte de las observaciones críticas del libro, seguir con la idealización de los misioneros, que a mí me pareció muy interesante un artículo que en 2007, si mal no recuerdo, dedicó usted, Elena, Marcos, en la revista del Colegio de Sonora, en la que pugnaba por desacralizar a régimen jesuita, y sobre todo de cara a esta rebelión de los 740. Y la otra pregunta es que no me quedó claro cuál sería la consecuencia, digamos, de la omisión del libro de Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta? Bueno, Cuco, Con una inquietud, la forma en que construyeron el proyecto, porque sí es cierto, estamos acostumbrados, es muy común en los equipos de trabajo a que se hagan las compilaciones. Ustedes mismas tienen varios de esos, hemos estado diferentes personas, en fin, pero la idea de la coautoría en esa forma conjunta, pues sí, se imagina uno que entre dos es difícil, entre las cuatro
pues antes siguen saludándose y siguen como sí. amigos como si. Uno visualiza, ¿no? Esos disensos y consensos que mencionaba Zulema, pero mi inquietud como lector es si eso queda como registrado en el libro o se quedó nada más para ustedes. Nosotros como lectores podemos tener, no sé, quedó como alguna nota a pie de página o eso mismo decidieron excluirlo, que no se enteren de los encontronazos, porque como lectores también podríamos tener esa clave de, sabes que aquí hay otra forma de interpretación, hay opiniones en contrario, o este mismo proceso podría haber sido entendido de otra manera, pero a final de cuentas lo presentamos así. Hay como esa guía de lectura para el lector. Por ahí. Voy a aprovechar el micrófono y voy a hacerles una pregunta. Bueno, no he tenido oportunidad de leer el libro. Trabajan yaquis, mayos, ópatas y pimas. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué estos grupos indígenas y por qué dejan fuera a los otros grupos indígenas sonorenses, ¿no? Que supongo que se explica también en el libro. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué excluimos el libro de Cuco? Gran amigo, nos une una relación muy cariñosa, muy afectiva. No hay otra cosa más que teníamos mucho y finalmente fuimos cortando y ya no supimos qué quedó y no quedó finalmente, ¿no? Si es un libro que revisamos, es un libro que leímos y pues 1000 disculpas a Cuco porque finalmente no quedó. No sé en qué parte quedó de las 1000 versiones que tuvo ese capítulo. Ahora, una pregunta, la pregunta esa que nos hace Cuco, si quedó reflejado ahí la tensión, sí quedó, sobre todo en los pies de página, ¿no? Que nos vimos obligados a poner pie de página y diciendo cuestiones como, bueno, sí, esto que está ahí sí, pero también creo que fue esto y esto otro, ¿no? Y algo que justamente nos comentaban a la hora, sobre todo de la corrección de estilo, era que nos decían eso. Es que aquí está muy, en esta parte se nota que no estaban de acuerdo y que son 2 o 3 personas las que están hablando y eso lo tienen que quitar. Pues no lo quitamos, ¿no? Entonces sí se nota ahí en el libro que hubo cuestiones que no estaban claras, no claras, sino que no estábamos de acuerdo, ¿no? Entonces, en lugar de quitarlo, recurrimos a los pies de página, ¿no? Eso fue un gran debate que nos llevó a nosotros, es que no lo resolvimos, es si había cofradías o no había cofradías aquí. Ahí lo observó ya el doctor. Ahí lo observó ya el doctor Almada. Entonces, esa fue discusión de, no sé, puedo decir que los años que nos llevó el libro. Sí, quedó abierta, estuvimos discutiendo eso y finalmente dijimos, bueno, pie de página. Pero sí se nota ahí. ¿Quiere comentar Raquel o el doctor Almada? ¿Sí? Gracias. Redondeando la respuesta a Benjamín, bueno, en un texto donde el papel de los pueblos de misión y por ende de los misioneros recibe atención de manera importante, consideramos los comentaristas que hubiera sido deseable prestar más atención a la periodización que ya está en la historiografía desde Sergio Ortega y que ha sido refrendada por otros estudios como el que tú señalabas, Benjamín, acerca de que hubo un declive de la vida misional inicial antes de la rebelión de 740 y luego prosiguió porque los jesuitas que llegaron nuevos
no tuvieron la sensibilidad de los misioneros de las primeras generaciones y entonces cometieron el error mayúsculo de en 740 con los 4 ríos desbordados trasladar a la península Baja California vasos sagrados de las misiones del yaqui e imágenes que eran muy veneradas por los yaquis. Eso revela una falta de sensibilidad mayúscula. Eso nos habla de que el entrenamiento, la experiencia previa de los misioneros había cambiado, como también es otro hecho que recogen las pesquisas que se hacen por las autoridades de la monarquía hispánica que envían a la legión a averiguar las causas de la rebelión de 740. Este otro hecho que les señalaba de que uno de los misioneros que los yaquis más señalan es uno que llega del Valle del Fuerte, rodeado de colaboradores, casi todos coyotes de esta región del Fuerte, y desplaza a los yaquis que eran sacristanes o temastianes en sus localidades, sus templos, ¿no? Y eso es un agravio reiterado en las pesquisas por este misionero, que también revela pues falta de sensibilidad. Esto también está la otra mirada, que es que los indígenas veían a los templos y a la jerarquía religiosa como suyos, que en una forma importante ellos tenían injerencia en su marcha cotidiana, etcétera, en las fiestas sobre todo, como perduran de la Cuaresma, Semana Santa y las fiestas patronales que recalcan las autoras con acierto, oportunidad y tino. Las fiestas patronales las tomaron los indígenas desde muy el principio como muy suyas, ¿no? En ese sentido van pues la mención a no idealizar el régimen misional y entrar en esas fluctuaciones que tuvo en cuanto a la aceptación que el régimen misional recibió de la población indígena. Y la consecuencia de la omisión del libro de José Refugio es, bueno, hubo 2 campanazos en cuanto a la historia de académica de la Iglesia en lo que va de este siglo, del siglo XXI, que son el libro de la historia de la Iglesia en el Porfiriato y primeros años de la Revolución por la doctora Dora Elvia Enríquez, y la historia de las misiones franciscanas por el doctor José Refugio de la Torre. Son genuinos campanazos editoriales, académicos. Conocemos ahora y tenemos a disposición de un libro a la mano, digamos, qué sucedió, el papel de los actores ya más desagregados, más concretos en la materia, en ese entorno, que incluso genera más preguntas y nos remite a qué tan, qué tan secularizada estaba la población de Sonora en vísperas de la independencia, por ejemplo, ¿no? Nos abren esos libros, esos 2 libros, nos abren todavía más preguntas, como son los buenos libros, ¿no? Abren una agenda de investigación. Entonces, por eso, de ahí la importancia, pues, de haber citado. Seguramente en la segunda edición lo hará. Esperanza, ¿quieres comentar algo? Nada más para comentar acerca de esta gran omisión, pues algo tengo que decir a nuestro favor, ¿no? El proyecto lo iniciamos por allá en 2009. Entonces, el balance historiográfico, aparte que era mucho más amplio, en verdad el trabajo de Cupo fue posterior a que nosotros lo hicimos. Igual fue recortado por cuestiones de espacio editorial.
pero realmente no estaba en nuestra versión original por eso, porque todavía no se publicaba cuando hicimos el balance historiográfico, ¿no? Que cambió mucho. Sí, sí, después lo tuvimos que recortar, pero bueno, algo tenía que decirme favor. Y la buena, de todas maneras, sí. Bueno, por alusión y como cerrando este capítulo, yo apenas empiezo a hojear yo el libro, lo conozco recién. Ya durante algunos semestres me ha tocado apoyar en diferentes niveles de formación proyectos de investigación, y buena parte nos centramos en el estado de la cuestión. Me gusta lo que estoy viendo en el estado de la cuestión. La manera en que está configurado este documento, que como dice ahorita Esperanza, y ahí mismo está reflejado entre 2008, se empieza a imaginar, 2009 se empieza a construir. Sí tiene varias inquietudes, y como proyecto en ese momento, y lo que se ve aquí hacia donde se encaminan las búsquedas, el grupo apunta a varias direcciones, y habrá que también señalar eso en el texto. Se identifica por dónde está evolucionando la academia norteamericana, por dónde están los intereses de investigación en México en general, dónde están los intereses de investigación acerca de grupos indígenas en Sonora, aquí mismo en la entidad. Entonces hay una serie de elementos que reflejan esa curiosidad que en su momento empieza a evolucionar en las autoras, y el Estado el primer capítulo empieza a dar cuenta de ello. Se ve también las adiciones al final, cuando nos llega en el último, faltó una mención, una referencia, etcétera, pero luego también esas menciones queda la impresión de que ya no son incorporadas en el texto, porque esa ya es una reingeniería del mismo proyecto. Y al propio estado de la cuestión, al propio capítulo, le pasa eso también. Llegaron las noticias que estuvieron a tiempo de ingresar a las últimas pruebas, van y hay un momento de corte. Pero el trabajo, el balance que tiene, y quizá ahí cuando habla el doctor Almada de esa de futura reinvención, quizá es más la continuidad de las líneas que ya están aquí, pero cuando uno también se acerca uno a un libro, quisiera ver eso en primer lugar, las líneas de pensamiento que hay, por dónde van las propuestas, y ya los nombres en algunos casos estarán relacionados a ello, pero son secundarios a este debate. Hay propuestas de investigación, hay líneas de imaginación, y eso es lo que atrapa en el libro finalmente. Yo quisiera añadir que la teoría de los imaginarios sociales a las 4 historiadoras nos ha dado mucho, nos ha obligado a hacernos preguntas que tal vez antes podían ser impensables, y nos ha llevado a encontrar algunas respuestas. Yo creo en lo personal que es muy novedosa, y sí conmino a los jóvenes historiadores a que se vayan acercando a esta forma novedosa pues de hacer historia. Y me gustaría también responder brevemente a Ana Luz su pregunta de por qué yaquis, mayos, ópatas y pimas. Básicamente nos preocupamos porque fueran indios misionales, de los considerados nómadas, sedentarios, agricultores. Sin embargo, a partir de la exposición del seminario hoy de Walter del Río y de la pregunta que Zulema Trejo hizo, pues ya quedan dudas. Ahora está tu proyecto, Ana Luz tiene un proyecto muy interesante donde están contemplados justamente los indios no misionales, ¿no? Entonces digo yo, bueno, ella va a subsanar esta parte que nos faltó, pero ahora digo yo, se podrá, por ejemplo, tratar de buscar los mismos elementos en estos pueblos originarios. Ahí está el reto, ¿no? Y ahí está lanzada la pregunta. Agradecemos
invitamos a los comentaristas nuevamente, a las autoras, y los invitamos a ver el libro, a comprarlo. No sé cuánto cuesta. 200 pesos para los interesados. Y para, ok. Y bueno, Jesús tiene un anuncio que hacer. Gracias. Para dar concluida las actividades de este día, los invitamos a ver al grupo tradicional Yaqui Amapolas, que estará aquí en el Corredor Ayón. Estará el danzante del Venado Saúl Emanuel, danzantes Pascolas y los músicos de la misma.